Bienvenidos a un tutorial de microcontroladores básico. Este es el video 2. Mi nombre es Edwin Espinosa y vamos a continuar. Después de haber visto una pequeña introducción en el video anterior a trabajar con los microcontroladores. Entonces vamos a programar. ¿Qué es un programa? Un programa es un listado de órdenes que debe ser la computadora, en nuestro caso el microcontrolador, y estas órdenes están escritas en un lenguaje. Todos los programas que nosotros usamos en la computadora, alguien se sentó y escribió las órdenes a la computadora. Si vamos a construir un juego, entonces nos tenemos que sentar y escribir cada orden que queremos que la computadora ejecute. Lo mismo pasa con el microcontrolador. Como les había dicho antes, el microcontrolador es una computadora. Bueno, estas órdenes están todas escritas en un lenguaje, eso depende de la máquina y el lenguaje que nosotros queramos trabajar. Entonces, para programar hay muchos lenguajes. Para los microcontroladores está el ensamblador, es el lenguaje que se ha usado toda la vida y con el que se empezó. A través del tiempo se fue evolucionando y han ido apareciendo otros lenguajes que hacen más fácil el trabajo de la programación de microcontroladores e incluso también de las computadoras. Tenemos el lenguaje C, que es uno de los más usados en la programación de microcontroladores, entre otros, porque hay otros lenguajes para programar microcontroladores. Bueno, ¿cuál microcontrolador vamos a programar nosotros en este curso? En este curso nosotros vamos a programar el microcontrolador 16F886. ¿Por qué les cuento que microcontrolador vamos a trabajar? Porque antes de uno sentarse a programar un microcontrolador, uno debe conocer eh, las características del microcontrolador que va a trabajar. En cursos, lo más normal es que usan otro microcontrolador, el 16F884, o sea, 16F84. Este microcontrolador es el microcontrolador básico. El 16F886 es un microcontrolador que incorpora las características del 84 y lo supera en muchas otras características. Vamos a enumerar unas cuantas características de este microcontrolador. Una de las principales tiene 28 pines. El 16F84, o sea, el que les había comentado que se usaba antes o se usa todavía, pues tiene 28 pines. Incluso el precio tiene diferencia. El 16F886 es más nuevo y es más barato que el 16F84. Tiene oscilador interno. El, el microcontrolador, el 16F84, debe funcionar obligatoriamente con un oscilador externo. En cambio, el 16F886 funciona con oscilador interno o con oscilador externo. El oscilador externo se usa un cristal de cuarzo. Este microcontrolador, de los 28 pines que tiene, 24 pueden ser destinados para entradas o salidas. El 16F84 solo tiene destinados 13 pines para entradas o salidas. Bueno, este microcontrolador tiene un conversor análogo digital de 11 canales, el otro no tiene conversor análogo digital. Este tiene una memoria de 256 bytes, una memoria doble EEPROM, tiene una memoria RAM de 368, creo que el otro tiene solo 68 bytes. Este lo supera ampliamente. Este tiene una memoria flash de 8 kilobytes, eso es como el disco duro. El microcontrolador, el 16F84, solo tiene 1K de memoria flash. Este tiene dos comparadores, así cuando hablo de comparadores es lo mismo que un comparador que nosotros configuramos cuando usamos un amplificador operacional, es exactamente la misma cosa. El 16F84 no tiene comparadores. Para más información, pues entonces les recomiendo que consulten el datasheet de este microcontrolador que lo entrega Microchip, lo pueden descargar de la página oficial de Microchip. Este es el diagrama de pines del microcontrolador 16F886. Noten cómo de este mismo diagrama es del 16F882, del 883 y del que nosotros vamos a trabajar. Miren cómo las paticas
tiene unas flechas. Miren, esta indica entrada, o sea, en un solo sentido. Las que tienen las flechas en ambos sentidos es porque esos pines pueden funcionar como entrada o como salida. Y tiene la alimentación más 5 voltios. Estos microcontroladores trabajan con 5 voltios. Aquí tenemos tierra y otra tierra. Entonces noten cómo hay pines que tienen varias funciones. No, mentiras, la mayoría tiene varias funciones. Los pines de entrada y salida. Entonces vamos a mirar cómo están configurados los pines del microcontrolador. Ellos están agrupados en puertos. Y los puertos pues fueron llamados puerto A, puerto B, puerto C. Hay micros que tienen puerto D y puerto E. Cada puerto es de 8 pines, o sea, agrupan 8 paticas y las llaman un puerto. En la memoria del microcontrolador, está asociado un pedacito de memoria, un byte de memoria, y es llamado igual que el puerto. Entonces, si estamos hablando del puerto A de 8 pines, entonces en la memoria es asociado un registro de un byte. Como todos sabemos, un byte son 8 bits, y cada bit de estos está asociado a una patica. Lo mismo pasa con el puerto B y lo mismo pasa con el puerto C. Miremos acá en esta tablita cómo está asociada a las paticas del microcontrolador. ¿Verdad? Esta es una patica real, aunque realmente esto es un pedacito de memoria. Si yo hago algún cambio aquí en este valor, si pongo un 0, pues entonces en la patica aparecen 0 voltios. Si pongo un 1, entonces en la patica aparecen 5 voltios. Y eso pasa con todos los bits de todos los puertos, el puerto B y el puerto C. Bueno, como les mostré anteriormente en la figura, hay pines que sirven como entradas o salidas, entonces quiere decir que hay que configurar eso. Entonces, ¿cómo se realiza la configuración de los pines para que funcionen como entrada o para que funcionen como salida? Para ello tenemos unos registros en la memoria, unos bytes asociados a los puertos. Entonces, para el puerto A, o sea, para el porta, tenemos el tris A. Para el puerto B, el tris B. Y para el puerto C, tenemos el tris C. Y si hubiesen pues más puertos, cada puerto tiene asociado su registro tris. Al igual que los puertos, los registros tris son de 8 bits. ¿Esto por qué es así? Porque entonces si un puerto tiene 8 bits, es necesario tener un registro de configuración también de 8 bits para poder configurar las 8 paticas. ¿Cómo configuro un pin como salida? Esto es sencillo. En el tris solo tengo que asignar un 0 al bit que corresponde al pin que yo quiero hacer funcionar como salida. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Les voy a mostrar aquí, me voy a devolver al diagrama de configuración. Vamos a suponer que yo quiero hacer funcionar la pata 21 como una salida. La pata 21 vemos que dice RB0. Esto significa que es el bit 0 del puerto B. Entonces, como quiero hacer que funcione como salida, entonces voy y la configuro en el tris. ¿En qué parte? Cojo. Dije que era RB0. Entonces, aquí en el tris pongo un 0. ¿Por qué un 0? Porque quiero que funcione como salida. Entonces, resumamos. Un 0 en el tris hace que la patica o el pin funcione como una salida. Para configurar un pin como entrada, igual que lo configuramos como salida, a diferencia de que aquí tenemos que poner un 1 en el tris. Si yo quiero que una patica funcione como entrada, entonces en el registro tris asociado a la patica, en el bit que está asociado a la patica, al pin que queremos usar como entrada, debo almacenar un 1. Si yo en la patica en la patica RB4,
O sea, el puerto B, el bit 4 del puerto B, quiero que funcione como entrada porque quiero colocar un pulsador o quiero colocar un sensor. Entonces, en este bit del tris tengo que colocar un 1 y así él ya queda configurado como una entrada. Así de sencillo es trabajar esa configuración de esos puertos. Más adelante vamos a hacer esa configuración con un ejemplo. Para hacer esas configuraciones, nosotros usamos registros. Esos registros están almacenados en la memoria del microcontrolador. Entonces, esa memoria viene organizada por bancos. Este microcontrolador, el 16F886, tiene 4 bancos. Con el que le hacía la comparación anteriormente, el 16F84 solo tiene 2 bancos. Miren la cantidad de registros de configuración que hay. Todos estos son registros que configuran algún tipo de periférico. Este microcontrolador tiene módulo de comunicación serial, tiene comparadores, tiene conversor análogo digital, tiene una cantidad de periféricos internos que deben ser configurados al momento de uno hacer un programa. Entonces, en los bancos es donde uno hace esa configuración. Dice que los microcontroladores tienen la memoria dividida en bancos. El 16F886 tiene 4 bancos, son llamados banco 0. Este es el banco 0, banco 1, banco 2 y banco 3. Tenemos que tener en cuenta que el banco 0 es el banco por defecto, es el banco donde el microcontrolador siempre debe estar trabajando. En los bancos de memoria tenemos registros. Entonces, tenemos registros de configuración de los periféricos, que son llamados registros de propósito especial, SFR. Son estos que hay aquí. Estos cuadritos con estos nombres son registros de propósito general. Cada cuadrito de estos es de 8 bits. ¿Quién dio estos nombres? Pues el fabricante bautizó estos registros de acuerdo al periférico que configura. Como le digo, miren acá está el puerto A, es la memoria 05 del microcontrolador en el banco 0. Como les había dicho, cada puerto tiene asociado un registro. Aquí están los 3 registros de los puertos de este microcontrolador. Y como tiene esos 3 puertos, entonces hay que configurarlo. Entonces tiene 3 registros de configuración. Yo les había comentado que el microcontrolador se mantiene en el banco 0. Entonces, si yo quiero configurar los pines de entrada o de salida, entonces debo pasarme al banco 1 y configurar los registros tris. Después de que hago la configuración, me devuelvo al banco 0 y el microcontrolador sigue trabajando normal. También en los bancos de memoria encontramos registros de propósito general o GPR. Estos registros son para nosotros almacenar información que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si estamos midiendo un voltaje, entonces podemos almacenar el valor de ese voltaje o lo que queramos, una cuenta, lo que sea que nosotros queramos almacenar, lo podemos hacer y tenemos disponibles 368 bytes. Miren que en el banco 0 tenemos 96 bytes y el resto se reparten en los otros bancos. Y por último tenemos el conjunto de instrucciones. Entonces, este conjunto de instrucciones son las órdenes que el microcontrolador entiende en lenguaje ensamblador. Y estas órdenes, este lenguaje es creado por Microchip. Vemos entonces cómo están organizadas. La primera instrucción dice ADD-WF. Al frente está la definición, dice que suma W y F. La segunda instrucción, AND-WF, quiere decir que haga una operación AND, una operación lógica AND entre W y F. Y así todas las instrucciones tienen esa misma sintaxis. Nos dicen qué es lo que hacen, el origen y el destino de lo que están haciendo.